Nos encontramos este día 16 de marzo del año 2010 en la Fundación Monseñor Romero y su fundador, el señor Monseñor Ricardo Urioste. Y estamos aquí por una entrevista sobre Monseñor Romero. Monseñor Urioste, ¿cómo conoció a Monseñor Romero? Bueno, pues mi primer conocimiento con él no fue personal, fue por carta. Estaba yo estudiando en Roma, él había terminado ahí sus estudios hacía 6 años y era director del diario Chaparrastique en San Miguel y me escribió una carta pidiéndome un artículo sobre algo que había ocurrido en Roma. Y yo le contesté, le escribí el artículo y le contesté. Del artículo solo me acuerdo que terminaba diciendo Cristo vence, Cristo impera, Cristo reina. Nunca supe si lo publicó o no lo publicó, pero ese fue mi primerísimo contacto con Monseñor Romero. Posteriormente, también, durante muchos años, fue solamente ocasional, porque él pertenecía a la diócesis de San Miguel y yo a esta arquidiócesis de San Salvador. Entonces, muy infrecuentemente nos veíamos. Recuerdo en una oportunidad en que el obispo de San Miguel me invitó a ir a dar una plática a los sacerdotes y el padre Romero estaba ahí. Y después de la plática el obispo invitó a un paseo y yo busqué al padre Romero para platicar con él. Hacía un poco de tiempo acababa de terminar el Concilio Vaticano II y yo le dije a él: mire, padre Romero, qué interesante el discurso del Papa a los obispos latinoamericanos sobre la cuestión social. No, me dijo, el Papa no ha hablado sobre la cuestión social, el Papa ha hablado sobre esto, esto, esto y esto. Y yo me vine a San Salvador y fui a buscar en mi biblioteca y él tenía toda la razón. Yo estoy cierto de que Monseñor Romero fue siempre el hombre que más conocía los documentos pontificios y más conocía el magisterio social, como ningún otro. Y esto fue un encuentro pues que yo no olvido por su perspicacia y conocimiento de los documentos pontificios. Pasaron los años y en el año 70 él fue elegido obispo auxiliar de San Salvador, entonces vino a nuestra diócesis. Entonces aquí lo traté un poco más, pero realmente durante esos años de obispo auxiliar muy poco. Posteriormente, el año 74, él fue hecho obispo de Santiago de María y posteriormente, el 77, arzobispo de San Salvador. Entonces fue cuando realmente lo conocí, entonces fue cuando realmente entré en contacto con él. Yo quiero decirles que yo no asistí a su toma de posesión porque no me sentía honesto de estar ahí en la toma de posesión de él, porque él no era el preferido de nosotros para ser el arzobispo. Cuando digo nosotros me refiero al clero, religiosas, laicos comprometidos. Pero dos cosas sucedieron. Pocos días después de su toma de posesión, que fue el 22 de febrero del 77, iba yo entrando al seminario y toqué el timbre, y para mi sorpresa, quien abrió la puerta fue Monseñor Romero. Por supuesto que lo saludé, y él solo me dijo una palabra: ayúdeme. Y me pareció lleno de tanta humildad y de tanta sinceridad que me impactó bastante esa actitud de él. Y no solo me la dijo a mí, esa palabra se la iba diciendo a todo aquel a quien él encontraba, porque era alguien que sentía que él solo no podía hacer las cosas, ¿verdad? Entonces pedía esa ayuda natural. Pero la segunda cosa que ocurrió fue el primer martes de marzo del 77, que debió ser como el 3 o 4 de marzo. En ese primer martes de cada mes, el clero de esta arquidiócesis se reúne siempre para debatir diversos asuntos. En esa oportunidad, el tema era la iglesia y las sectas evangélicas. Y estábamos todos ahí reunidos, 100 y pico de sacerdotes, y en eso entró Monseñor Romero, saludó y dijo: miren, el tema de hoy es la iglesia y las sectas evangélicas.
pero no vamos a olvidar de los evangélicos, dijo. Vamos a hablar hoy de esos pobres campesinos que andan huyendo porque el ejército los andan persiguiendo y no tienen dónde refugiarse. Para nosotros fue una enorme sorpresa, no esperábamos esa actitud de él. Acuérdense que hay mucha gente que dice que Monseñor Romero se convirtió cuando asesinaron al padre Rutilio Grande. Yo estoy absolutamente en contra de esa idea. Monseñor fue siempre un hombre convertido, un hombre que iba buscando lo que Dios le presentaba y lo que Dios le comunicaba, y él iba aceptando esa voz de Dios gradualmente. O sea que no admito que su cambio haya sido precisamente con ocasión del fallecimiento del padre Rutilio Grande. Por supuesto que era gran amigo del padre Grande y lo admiraba mucho, y le costó mucho la muerte del padre Grande, lo sufrió bastante, pero no fue eso lo que lo hizo cambiar. Él ya era un hombre que buscaba siempre responder a lo que Dios le decía y a lo que veía. Y yo creo que eso constituyó los dos grandes amores de Monseñor Romero, su amor a Dios y su amor al pueblo, especialmente a los más pobres. De esa forma fue que lo fui conociendo. Él empezó a ser arzobispo el 22 de febrero del 77, y en octubre de ese año me nombró su vicario general. Se supone que el vicario general es el segundo después del obispo, o sea que eso me hizo tener un enorme contacto con él en todo momento y conocerlo más de cerca en su personalidad, en su vida, en su testimonio, en su palabra y en todos los momentos en que él tenía que ver con algo. O sea que esta fue la forma en que yo lo conocí y lo traté. En 1977 el padre Inocencio Alas dice la frase que Monseñor se hizo pueblo. Cuando Monseñor hizo una misa única, tengo entendido, también pasó eso, que la gente se volcó a escucharlo en radio, en la misa única. ¿Esta frase cree usted, Monseñor Urioste, que podría ser también parte del camino que él tomó, aunque usted ya nos dijo de que Monseñor siempre tuvo conciencia y que fue gradual, pero cree que también esto le impactó a él? Tenemos escritos de él desde muy joven, desde cuando era estudiante en Roma, donde, por ejemplo, en un momento dado va a entrar a una iglesia y él escribe en sus apuntes espirituales de su puño y letra diciendo: a la entrada hay una pobre mujer que pide pan y se está muriendo de hambre y de frío. O sea que esto indica ya la sensibilidad enorme que desde entonces tenía Monseñor por la gente pobre y necesitada, y a la cual él siempre se acercó con mucha naturalidad y con mucho aprecio y con mucho cariño. Y cuando va viendo el sufrimiento más cercano de la gente en este país y en aquellos años, pues con más razón él se identifica con esa gente. Y hay una frase de él, igual que esta que has mencionado, donde dice: el pueblo es mi profeta. Es decir, el pueblo es el que le enseña, él se siente enseñado por el pueblo, por su sufrimiento y por sus angustias. O sea que estaría muy de acuerdo pues en esa frase que se menciona, que fue un obispo que se hizo pueblo. El 24 de marzo que Monseñor Romero es asesinado, ¿dónde se encontraba usted, Monseñor Urioste? ¿Cómo reaccionó? Pues eran aproximadamente las 6:30 de la tarde cuando ocurrió eso. Yo estaba en mi casa. La secretaria del arzobispado, que se había quedado por algún motivo, me llamó por teléfono a mi casa y me lo comunicó. Y yo lo primero que hice fue hablarle al nuncio apostólico y darle la noticia triste. E inmediatamente me fui al hospitalito. Y ya se lo habían llevado del hospitalito, ya no estaba ahí. Una de las televisoras me entrevistó en ese momento, pero después me fui a la policlínica, que está en la 25 Avenida Norte en aquel tiempo, y ahora todavía, que ahora es hospital de familia o algo así. Y me preocupé de una cosa: a Monseñor lo íbamos a embalsamar porque su entierro iba a ser una semana después o algo así. Le dije a las hermanas del hospitalito donde él vivía
que por favor se preocuparan de que cuando le sacaran las entrañas para embalsamarlo, como suelen hacerlo, que no las tiraran en cualquier lugar, sino que ellas se preocuparan de recogerlas y de enterrarlas en algún sitio adecuado. Y así lo hicieron y lo enterraron, las entrañas de él con su sangre, parte de la sangre, enfrente al apartamentito donde él vivía, en un patiecito que hay ahí enfrente. Bueno, eso ocurre el año 80. El año 83 viene el Papa Juan Pablo por primera vez a El Salvador, y las hermanas, en ese año, en enero, se les ocurre hacer un monumentito a la Santísima Virgen, ahí en el patiecito de Monseñor. Y se ponen a excavar los albañiles y se encuentran y se topan con la caja de las entrañas de Monseñor. Y el hecho es que la sangre estaba fluida y que los órganos estaban sin olor ninguno. Tanto que le dimos al Papa, cuando vino en marzo del 83, un botecito con la sangre de Monseñor. Y el arzobispo de ese momento, que ya era Monseñor Rivera Damas, no quiso que publicáramos esa noticia. Dijo, no, van a creer que es mentiras, con todo el odio que hay para la iglesia, va a ser un motivo de problemas. Entonces, no se dijo nada acerca de eso, y hasta hace muy poco es que hemos estado hablando de ese asunto. ¿Cómo nace la Fundación Monseñor Romero y cuál es su fin? Bueno, la Fundación Monseñor Romero nace en el año 2009, pero quiero decir que previamente ha tenido su origen en San Francisco, California. Ahí está legalmente inscrita, como va a estar legalmente inscrita aquí también dentro de poco. Entonces nos reunimos casi unas 100 personas en esa ocasión, y de ahí escogimos un grupo de unos 10 o 12 que se iban a hacer cargo de manejar y llevar adelante la Fundación Monseñor Romero. Sus objetivos han sido dar a conocer su vida, dar a conocer su palabra, dar a conocer su pensamiento. Esto es la finalidad que la Fundación Romero ha tenido, y de hecho pues hemos logrado hacer algo en ese sentido cuando se han hecho ya 3 ediciones de las homilías de Monseñor Romero. Se ha hecho también un libro con extractos de sus homilías. Más fácil leer ese librito que contiene parte de sus homilías, o mejor dicho, extractos, que no leer los 8 volúmenes de homilías, que es más difícil hacerlo. Entonces eso se ha multiplicado bastante. Hemos también publicado su diario, el diario que él dejó escrito. Y es una historia interesante el origen de ese diario. En una reunión que tuvimos los que trabajábamos con él en el arzobispado, él le encargó a alguien que se hiciera cargo de llevar un diario de lo que ocurría en el país y de lo que ocurría en la iglesia. Entonces, en la reunión del mes siguiente, Monseñor preguntó a quien había encargado el diario que cómo iba el diario. Y le dijo, Monseñor, yo soy un poco desordenado y no lo he empezado. Monseñor se molestó y pegó en la mesa y dijo, con la iglesia no se puede ser desordenado. Y ahí terminó todo. Cuando murió, fuimos a su apartamento y entre otras cosas encontramos el montón de cassettes con la grabación del diario que él había estado llevando, sin decir nada a nadie. Y claro está que lo recogimos, lo transcribimos y lo publicamos. Y dichosamente, digo yo, dichosa culpa la de aquel que no llevó el diario, porque eso permitió que Monseñor Romero llevara él su propio diario y nos permitiera tener ese legado rico que nos dejó con su diario. Y se ha ocupado igualmente de conmemorar todos los años, a partir del 2010, el aniversario de Monseñor Romero y el cumpleaños, el día de su nacimiento de Monseñor Romero. Recientemente se aprobó el decreto legislativo de declaración del Día Nacional de Monseñor Romero, el 24 de marzo. Este año es la primera vez que lo vamos a celebrar así, pero todavía su asesinato queda en la impunidad, como tantos crímenes. ¿Piensa
que esto es suficiente, el perdón también del Estado, el perdón del presidente Mauricio Funes. ¿Es suficiente? Bueno, en cuanto a lo primero, en realidad pues fue la Fundación Romero la que tuvo la idea de pedir a la Asamblea esta nominación del día 24 de marzo como el Día Nacional de Monseñor Romero. Y recogimos más de 3,000 firmas rápidamente, las presentamos, hablamos de parte de la Fundación Romero con todos los partidos políticos, con los jefes de fracción. Todos nos dijeron que iban a votar por Monseñor Romero en esa solicitud. Después resultó pues que solamente 58 votaron y sobre todo el partido Arena pues se abstuvo de votar, aunque tampoco votó en contra. O sea que esto hizo que quedara aprobada con mayoría cualificada la votación que la Asamblea hizo de esta solicitud. Y esto pues nos alegra y nos consuela. Creo que es una reparación no solamente para Monseñor Romero, sino para el pueblo, para Dios mismo, el hecho de que la Asamblea haya determinado esta nominación. Después, en cuanto al juicio, ustedes saben que en el momento en que ocurrió, pues como es obligación, se formó un tribunal que acusara a los posibles implicados que se encontrara, pero hubo una negligencia notoria del Estado para no hacer las cosas debidamente. El juez Ramírez Amaya, el que estaba a cargo de la causa, fue atacado en su casa como para matarlo. Dichosamente no lo hicieron, solamente hirieron a uno de sus empleados, pero él por temor se fue a Costa Rica. O sea que aquello que había empezado pues abortó inmediatamente por todas esas razones y nunca se llegó a incriminar a nadie ni a juzgar a nadie de ese asesinato. Como ustedes saben, la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas vino a El Salvador y dio un dictamen diciendo que el autor intelectual había sido el mayor Roberto Dawison, y nosotros en la Fundación estamos de acuerdo con ese fallo por otros datos que tenemos también acerca de eso. De reabrirse un nuevo juicio, yo personalmente lo veo muy difícil. Hay distintas razones que se ponen. Una es la amnistía, la otra es que el asesinato ya prescribió por todos los años que han pasado, pero a nivel internacional es posible que algo se pueda seguir haciendo y quién sabe, a lo mejor también por algunas razones que yo ignoro, también quizás pueda hacerse a nivel nacional. A pesar de que Monseñor Romero es un personaje universal y que su imagen aparece esculpida entre los 10 mártires inmortales del siglo XX en la abadía de Westminster en Londres, ya es llamado también popularmente San Romero de América, aún no ha sido santificado. ¿Qué nos podría decir de esto? Hasta cierto punto es natural. La inmensa mayor parte de casos de personas a ser beatificadas o canonizadas tardan una gran cantidad de tiempo. Excepcionalmente en algunos pocos casos es más rápido. Pero, por ejemplo, los mártires de la Guerra Civil Española se canonizaron 60 años después de ocurridos los hechos, ¿verdad? Yo diría que la Iglesia no está acostumbrada a esa clase de santidad donde la persona vela por la vida. De ahí que Monseñor Romero se interesa por la vida de las personas, se interesa por los derechos humanos de las personas, que son derechos divinos también, basados en leyes de Dios, igualmente los derechos humanos, y por la situación que estaba viviendo el pueblo y el país en ese momento. Entonces, alguien de su categoría o posición, pues estaba llamado a alzar su voz para defender esa vida y para defender lo que estaba viendo. Se lo ha acusado a Monseñor de político, porque esa es una acusación muy usual y natural en estos casos. A Monseñor le importó poco la política, si este bando o aquel bando no le interesaba para nada, no estaba aspirando él tampoco a ninguna cosa,
lo único que quería era defender los derechos de la gente y su vida y su bien. En cuanto a la acusación de político, por ejemplo, decía Monseñor en la homilía cada domingo, esta semana han matado a tantos, han torturado a tantos, han encarcelado a tantos, han desaparecido a tantos. Y a propósito de eso se decía, se está metiendo en política. Y lo único que estaba haciendo era defender el 5.º mandamiento, no matarás. Y quisiera llamar su atención del hecho de que a Jesús le hicieron 2 clases de acusaciones en su juicio. En el juicio ante las autoridades religiosas de Israel, la acusación es de orden religioso. Se ha hecho el Hijo de Dios. Delante de Pilatos, que es el gobernador civil, las acusaciones son de tipo político. Lean el capítulo 23 de San Lucas y van a encontrar que las acusaciones son: anda subvirtiendo al pueblo, anda alborotando al pueblo, como quien dice, está convirtiéndose en un sedicioso. O sea que es muy ocurrente que este tipo de acusaciones se den en estos casos, pero a él le importaba muy poco precisamente la política partidista, ¿verdad? La política del bien común, por supuesto que sí. Bueno.